Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a esta segunda parte del año. Vamos a encarar la unidad temática número 2 y este es el primer apunte de la cátedra de fonética alemana. La dinámica y el carácter de estos apuntes tiene un fin estrictamente práctico, ¿sí? Van a ser papers cortos, información muy sencilla y muy acotada para que ustedes lo tengan a mano a la hora de encarar los textos de las canciones, de los líderes, de las áreas que estén trabajando, que estemos trabajando. Esta va a ser una especie de guía para que ustedes tengan una respuesta pronta y rápida en la puesta en práctica de la pronunciación del alemán en sus obras para canto. Entonces, bueno, tengan siempre a mano estos documentos de Word y además estos videos que ustedes pueden pausar para escuchar, pueden repetir y ténganlos siempre a mano para la resolución de problemas que tengan a la hora de encarar una obra para canto en alemán. Vamos a ver qué contenido tiene este trabajo. Unidad temática número 2 comienza con el alfabeto del idioma alemán, ¿sí? Que ya vamos a ver es un poco diferente al español, tiene algunas características propias. Luego vamos a ver los sonidos vocálicos, las vocales, ¿sí? Vamos a seguir relacionado con los sonidos vocálicos, las vocales umlaut, ¿sí? Que son las vocales diferentes al español, las vocales que nosotros no tenemos ni en escritura ni en sonido. Luego vamos a ver cómo el alemán tiene vocales largas y vocales cortas, a diferencia del español que no hay distinción entre vocales largas y cortas. El alemán sí las tiene. Y por último vamos a ver los diptongos. Los diptongos en español no tienen ninguna característica particular. Simplemente se junta el valor fonético de una vocal con la otra y ya. Pero en alemán hay diptongos que son especiales y a esos diptongos vamos a poner especial interés. Entonces, este es una especie de índice, de resumen, y ahora vamos a comenzar a desarrollarlos. Una buena noticia. Deutsch ist einfach auszusprechen. Deutsch ist einfach auszusprechen. Tengan en cuenta eso en la mente, en la memoria y en el corazón. El alemán es fácil de pronunciar, al menos para nosotros. Ya vamos a ver por qué. En términos generales, el alemán, al igual que el español, es una lengua fonética, es decir, que guarda una altísima similitud entre la escritura y la forma en que se pronuncia. A diferencia de otros idiomas como el inglés o el francés o el portugués, que una palabra se escribe de una manera y vemos que en los sonidos es otra cosa completamente distinta. Podemos confiar en nuestra intuición como hispanoparlantes para solucionar la fonética del alemán con una increíble posibilidad de acierto. No el 100%, por supuesto. Claro que no el 100% porque el alemán es alemán y el español es español. Pero el español, para comprender la fonética del alemán, es un muy buen punto de partida. Es cierto que hay rasgos fonéticos que hacen al alemán único y particular. No obstante, la ventaja que ofrece este idioma es que existen reglas sencillas y claras para explicar los casos en donde la escritura y la dicción y la fonética no concuerdan. Conocer estas reglas constituye una fundamental herramienta para nosotros los cantantes. El aprendizaje de la fonética del alemán requiere de unas pocas reglas, que además son reglas bastante claras, mucha intuición y muchísima práctica. Práctica, práctica. Por eso insisto, este material tiene que estar al lado de sus obras para canto. A continuación conoceremos las reglas y conceptos principales. Vamos a empezar con el alfabeto alemán, ¿sí? El alfabeto, el que aprenden los niños en la escuela. El alfabeto alemán es bastante similar al español, pero como ven, no existe la letra ñ.
ni el sonido ñ. No existe en alemán ese sonido. Tampoco existe el sonido ch. Y así como hay sonidos del español que el alemán no tiene, el alemán tiene sonidos que el español no tiene. Y esos son, por ejemplo, el caso de las vocales umlaut, ¿sí? Ahora, umlaute vocale, vocales umlaut. En español tenemos 5 vocales, pero en alemán tenemos 8. A, E, I, O, U, que están incluidas aquí, más estas 3, ¿sí? Y además hay una letra muy particular en alemán, que es esta pequeña, que se llama SZ, ahora scharfes S, que sería como una S afilada o una S filosa, y en realidad es una representación gráfica de dos S, SS. Ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las consonantes. Bueno, para tener una especie de panorama del alfabeto alemán, esto es para que ustedes tengan el conocimiento, para que sepan, para que reconozcan las letras, ¿sí? A nosotros como cantantes de nada nos sirve andar diciendo el alfabeto así, suelto, sino que nosotros tenemos que estudiar los sonidos para ponerlos dentro de la lengua y a su vez esa lengua dentro de la música. Pero empecemos por lo más básico. Yo voy a hacer una lectura del alfabeto, luego voy a hacer una nueva lectura y voy a dejar un espacio para que ustedes repitan, ¿sí? Das deutsche Alphabet, el alfabeto alemán. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Umlaute Ä, Ö, Ü. Bien, ahora voy a dejar un espacio para que ustedes repitan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ä, Ö, Ü. Bien, no se preocupen. Ahora nos vamos a encargar de los sonidos vocálicos, ¿sí? Vocal, también llamada monoptongo, o sea que un diptongo son dos monoptongos. Diptongo, dos vocales. También llamada monoptongo, la vocal es un sonido de la lengua natural hablada que se pronuncia con el tracto vocal completamente abierto y desde el punto de vista articulatorio representa el libre paso del aire, sin obstrucciones, ¿sí? A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, sin ninguna obstrucción. En todas las lenguas, las vocales forman el núcleo de las sílabas, o sílabas en sí mismas. En español, por ejemplo, en la palabra amante se dan ambos casos. Vamos a parar en sílabas la palabra amante. A-man-te. A es una sílaba y corresponde a una vocal. Luego man tiene la vocal en el medio y te tiene la vocal al final. Se dan esos ambos casos. Tanto corresponde como una sílaba o parte de la sílaba. Las vocales se clasifican en diferentes categorías atendiendo a diferentes criterios. Por supuesto, esto es fonética alemana, así que estos criterios van a tener que ver con los que incumben a las vocales en el idioma alemán. Sonidos vocálicos del alemán. Como ya les dije, además de A, E, I, O, U,
En alemán existen 8 grafemas de vocales, es decir, 8 letras, 8 representaciones gráficas de las letras, para distinguir 16 sonidos vocálicos básicos. En otras palabras, cada grafema de vocal le corresponden 2 posibilidades fonéticas, una versión larga y una versión corta, larga o tensa, corta o tenue, ¿sí? A las 5 grafemas vocales que conocemos del español, el alemán añade 3 grafemas, como ya les dije, más que se indican gráficamente con la diacrítica, ¿sí? Diacrítica es una especie de símbolo, por ejemplo, las comillas son una diacrítica, la coma es una diacrítica. Son pequeños símbolos que interfieren en el lenguaje, símbolos que se aparecen en la escritura y que tienen una razón de ser. Entonces, esta diacrítica de 2 puntitos arriba de la letra es una modificación del sonido original de las vocales. Estas vocales modificadas se llaman vocales Umlaut o Umlaute Vokale en alemán, ¿sí? Vocales Umlaut. En alemán solo existe Umlaut sobre las vocales A, O y U, transformándose en E, Ü, Ü. Lo que les acabo de decir lo tenemos resumido en este cuadrito. Español, A, E, I, O, U. 5 vocales sin distinción de duración, es decir, 5 sonidos vocálicos diferentes, ¿sí? En español, puedo decir abeja o abeja, que en ambos casos entendemos lo que decimos y además se escriben de la misma manera. Puedo decir elefante o puedo decir elefante. Y no hay ningún cambio. Sabemos que son siempre las mismas 5 vocales. En cambio, en alemán, además de tener 3 vocales más, tenemos A, E, I, O, U, E, I, Ü. Son 8 vocales y cada vocal tiene una distinción entre vocal larga y vocal corta. O sea, cada vocal tiene una variante larga y una variante corta. Umlaut. Volvamos a estas vocales un poco especiales, particulares que tiene el alemán, ¿sí? ¿Qué significa Umlaut? Umlaut es un caso de metafonía o vocal modificada, ¿sí? Es un signo diacrítico, como ya les dije, que indica modificación tímbrica del sonido vocal. El término Umlaut, literalmente, ¿sí? Significa en alemán significa mutación o cambio. Y laut significa sonar o sonido. En otras palabras, una modificación del sonido de la vocal. El umlaut representa fonéticamente el caso de metafonía, la de modificación del timbre de la vocal por influencia de un sonido que se encuentra próximo. En alemán, el umlaut de una vocal en palabras como Äpfel, 12, Übung, indica que la vocal con el diacrítico, 2 puntitos, aquí, debe pronunciarse modificada tímbricamente respecto de la vocal sin el mismo, ¿sí? Si no tuviese esos 2 puntitos, diríamos Apfel, pero como sí los tiene, decimos Äpfel. Si no tuviese esos 2 puntitos, diríamos 12, pero como sí los tiene, decimos 12. Lo mismo con esta palabra, si no tuviese esto sería Übung, pero como sí los tiene, es Übung. Ya vamos a ver muchos más ejemplos. Vocales largas y vocales cortas. Vuelvo a lo que les dije. Alemán, 8 letras, 8 vocales, ¿sí? Y cada vocal 2 caminos, una versión larga y una versión corta. En total, 16 sonidos diferentes representados en 8 letras distintas. En general, ahora vamos a ver las características tímbricas. En general, las vocales cortas o tenues, ¿sí?
coinciden con la imagen fonética que tenemos de las vocales en español, ¿sí? A, E, I, O, U. Es decir, sonidos abiertos, opacos y cortos. A, E, I, O, U. Por eso, estas vocales cortas se las considera vocales abiertas, es decir, con una apertura del tracto vocal más grande, ¿sí? Con la boca y con la lengua baja y con el paladar un poco más alto, ¿sí? O sea, con más espacio en la boca para pronunciarlas. En cambio, las vocales largas o tensas, que son las que no se parecen al español, es un repertorio de sonidos en que se debe exagerar la longitud en el tiempo, ¿sí? en la duración de la vocal, y su sonido es más cerrado, más brillante al pronunciarlas, y por eso estas vocales se las considera vocales cerradas, ¿sí? porque la boca está un poco más cerrada en su pronunciación. Eso para que tengamos referencia. Las vocales cortas son más parecidas a las vocales que tenemos en el español, y las vocales largas nos van a necesitar que pongamos atención en la duración, exagerando la duración y además achicando un poco el tracto vocal para pronunciarlas, ¿sí? A nivel general. Entonces, ahora vamos a ver si podemos llegar a la pronunciación de esas vocales umlaut, porque las 5 que ya conocemos no tenemos ningún problema. Pero ahora vamos a probar poder pronunciarlas. ¿De qué manera? Vamos a hacer un experimento y yo lo voy a hacer con ustedes. Ponemos la boca en posición de A, ¿sí? De Ana, A, pero emito una E. E, E, E. Es como una E, pero con la boca más grande. Voy a hacer ahora el pasaje, ¿sí? Digo una A y luego en la misma posición digo E. A, ¿sí? Bien. Ahora es el momento en que ustedes ponen pausa y prueban. Vamos a pasar entonces ahora a este sonido O umlaut. El anterior era A umlaut, este sonido es O umlaut. Poner la boca en posición de O, Osvaldo, Oscar, pero emito una E, ¿sí? Como la de arriba, emito una E, pero con boca de O. Entonces, O, ¿sí? Pongo boca de O, pero digo E, O, ¿sí? Cuesta un poquito, pausa y practica. Luego, la última, solo son 3, es la U umlaut, ¿sí? Vamos a poner la boca en forma de U, unidad, uva, pero vamos a emitir una I, una letra I, ¿sí? Entonces, uy, ¿sí? De esa manera llegamos al sonido U que corresponde a la U umlaut. Si ustedes han tenido fonética francesa, este es el mismo sonido de la U natural, de la U natural francesa. Ahora vamos a ver sonidos vocálicos del alemán, grafema y transcripción fonética, ¿sí? Ya vimos todas las vocales y ahora vamos a ver que a cada vocal le corresponde un símbolo fonético distinto. O sea, la escritura, la grafía del idioma se desarrolla de una manera, pero hay una especie de repertorio de lenguaje paralelo que es el lenguaje de la fonética, que nosotros debemos conocer, porque a nosotros los cantantes ese alfabeto, ese repertorio de sonidos nos ofrece muchísima más información que simplemente el lenguaje escrito, ¿sí? Entonces, veamos por ejemplo la vocal A, vocal grafema A. Si es la versión larga de la vocal será A. Y si es la duración corta, será A. Sonido E.
Si es la versión larga, será Si es la versión corta, será Si es la versión larga, será I. Miren qué cerrada, es casi una I. I. Si es la duración corta, será bastante más abierta. Grafema I. Si la duración es larga, será I. Muy brillante. Si la duración es corta, será mucho más abierta. Luego tenemos la O. Si la duración es larga, será una O un poquito más oscurita. Más cerradita. Pero si es la versión corta de la O, será O. Luego tenemos U. La versión larga será U. Y la versión corta, U. La U. Será la versión larga y U, la versión corta. La boca un poquito más abierta. Y luego la U. Si tenemos la versión larga de esta vocal será U. Y si tenemos la versión corta será U. Es un poco mucho, no se preocupen, ahora vamos a verlo con ejemplos, ¿sí? Simplemente voy a repasar la columna de duración larga y la columna de duración corta para que ustedes lo escuchen una vez y luego puedan pausar y repetir. A, A, E, I, I, U, O, U, 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 U. Bien, ahora vamos a ver esto mismo, pero con palabras, con ejemplos concretos, ¿sí? Yo no les voy a decir la traducción porque la tienen escrito. Prefiero que me escuchen el mayor tiempo posible dando los ejemplos en alemán para que se vayan familiarizando con los sonidos. Entonces, vocal A en su versión larga comienza con una A larga. Ahnen, ahnen. Pero en su versión corta es act, act. Sonido Versión larga. Ähnlich. Ähnlich. Versión corta. Äpfel. Äpfel. Versión larga. Iden. Iden. Versión corta. Erde. Erde. Letra I. Versión larga. Ihnen. Ihnen. Versión corta. Insel. Insel. Letra O. Versión larga. Ohr. Ohr. Versión corta. Opfer. Opfer. Letra Ü. Versión larga. Öl. Öl. Versión corta. Osten. Osten. U. Versión larga. Ur. Versión corta. Umwelt. Umwelt. Ü. Versión larga. Übung. Übung. Versión corta. Übrig. Übrig. Bien, ahora voy a simplemente decir la vocal, la palabra larga y la palabra corta para que ustedes vean con más claridad el contraste. A. Ahnen. Act. Ähnlich. Äpfel. Eden. Erde. Ihnen. Insel. Ohr. Apfel. Öl. Osten. Ur. Umwelt. Übung. Übrig.
Ahora pasamos a los diptongos. Tengan en cuenta que estas letras con umlaut, ¿sí? Estas letras umlaut, debemos familiarizarnos mucho con ellas, por eso yo les insisto y les invito a que busquen textos en alemán, busquen todas aquellas canciones y Lieder, arias de ópera, todo lo que tengan en alemán y vayan directamente a buscar esas palabras y tratar de descifrarlas fonéticamente, ¿sí? La idea es que se pongan con todo el texto, por supuesto que sí, pero como primer paso para ir familiarizándonos con estos valores nuevos, a umlaut, o umlaut, u umlaut, busquen esas palabras, vayan directamente al problema y traten de solucionarlo, ¿sí? Si tienen alguna dificultad o algún problema, por supuesto que lo veremos en nuestras clases presenciales y podremos compartir las dificultades que tenemos porque, bueno, son un repertorio de sonidos diferentes al que ya conocemos de nuestro idioma español. Ahora sí, vamos a los diptongos. Los diptongos son combinaciones vocálicas, ¿sí? De dos o más vocales juntas. En español existen en abundancia los diptongos. Pausa, pelea, ahora, tiara, aire, peine, eunuco, ungüento. Exageré los lugares donde estaban los diptongos, ¿sí? En alemán, como en español, el valor fonético de la vocal coincide en gran medida con la grafía de las vocales y no cambia. Pero, sin embargo, existen diptongos en alemán que son diptongos especiales y que sí alteran la naturaleza fonética de esas vocales, es decir, que cada vocal por separado tiene un sonido, pero juntas tiene un sonido completamente distinto. Es una problemática que en español no tenemos. Veamos los ejemplos. P, A, U, S, A. P, A, U, S, A, U, pelea, ea, ahora, hora, tiara, iara, aire, ¿sí? Ya ustedes me entendieron. A más I es ai, E más I es ei, E más U es eu, y no hay ningún problema. En alemán, sin embargo, hay casos donde ciertos diptongos se pronuncian diferente y son especiales. Como ya les dije, son momentos en donde la grafía y la fonética no coinciden. Por eso el alemán pone reglas. Veamos. Cuando hay una E con una I, EI, diptongo en la escritura, EI, el diptongo en la fonética será ai, A más I. Por ejemplo, en la palabra Einheit, ¿sí? En Einheit tenemos dos diptongos, EI y luego EI nuevamente. Einheit. Luego, si en la escritura tenemos IE, el diptongo en la fonética se dirá I, como una I larga, como una I dos veces. I, por ejemplo, en la palabra amor, Liebe, ¿sí? Aquí entre corchetes ustedes ven la transcripción fonética de esas palabras, ¿sí? Si recuerdan los apuntes del trimestre pasado, la representación de los sonidos de una palabra, de la fonética de una palabra, siempre van entre corchetes y son los símbolos propios del alfabeto fonético internacional, ¿sí? Entonces van a ver algunas letras un poco raras que ya vamos a ir incorporando y nos deberemos acostumbrar, ¿sí? Entonces, IE es I, Liebe. Luego, ¿qué pasa si tenemos una E y una U? O sea, en español EU, ¿no? Eulogia, EU. En alemán será hoy, ¿sí? Hoy, O-I. Por ejemplo, la palabra Eule, ¿sí? Eule. Se escribe EU, pero se dice hoy.
Y lo mismo sucede si tenemos una A umlaut con una U. ¿Sí? A umlaut U también suena hoy. Hoy. Por ejemplo, äußern. Äußern. ¿Sí? Aquí tenemos la representación fonética de esa palabra. Bien. Y como ejercitación para ustedes, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de palabras donde esos diptongos están presentes, ¿sí? Yo voy a ir leyendo esas palabras y luego ustedes se encargarán de repetirlas. La consigna, una vez que termine este video, es lo mismo. Vayan a sus obras para canto, vayan o bajen un poema de Goethe, de internet o de Schiller, o la Oda a la Alegría, o el libreto de la flauta mágica, o el texto en alemán que ustedes tengan ganas y curiosidad de trabajar, y busquen palabras con vocales umlaut, palabras con diptongos, y luego vamos a ver en qué casos esas vocales serán largas y en qué palabras serán cortas. Pero este tema yo lo he incluido en otra entrega de material que se llamará la acentuación en alemán. Porque, como ustedes saben, el alemán carece de tildes, no hay tildes. Entonces, esta cuestión de vocales largas y vocales cortas hacen a la acentuación de las palabras, ¿sí? Ustedes saben que el peso, el énfasis de una palabra, por supuesto, cae sobre la vocal y no sobre la consonante. Porque yo digo casa, el peso cae sobre la primera A. No, digo cas, A. El acento no está sobre la consonante, está sobre las vocales. Lo mismo sucede en alemán. Entonces, con este material teórico sabemos que el alemán tiene vocales largas y cortas. Ahora, ¿en qué momento son largas y en qué momento son cortas? Lo vamos a ver en el próximo capítulo de acentuación en el idioma alemán, ¿sí? Ahora sí, volvamos a los diptongos y veamos los ejemplos. I, eins, Teil, Slowakei, Lateinisch, I. Diptongo IE, o sea, I. Die, Dienstag, Lied, trieben, tief. Diptongo EU, o sea, hoy. Europa, Teufel, Feuer, heute, Leute. Diptongo a umlaut U, o sea, hoy. Verkäufer, Häuser, Mäusen, Bäume. Ahora les queda a ustedes repetir cada una de estas palabras con teniendo en cuenta el diptongo en su escritura y el diptongo en su fonética. Eins, Teil, Slowakei, Lateinisch, I. Die, Dienstag, Lied, trieben, tief. Europa, Teufel, Feuer, heute, Leute. Verkäufer, Häuser, Mäusen, Bäume. Y repito e insisto, pónganse con sus textos en alemán, con sus canciones, con sus líderes, con sus arias, con un poema que les guste y vayan buscando esas palabras que representen o que sean ejemplo de lo que hemos tratado en este apartado teórico del comienzo de la unidad temática número 2. Próximamente irá la siguiente entrega teórica donde trabajaremos, como ya les dije, acentuación del alemán y las consonantes. Así como trabajamos aquí las vocales, en la próxima entrega trabajaremos todas las consonantes del alemán y luego iremos poniendo en práctica vocales y consonantes en el descifrado de los textos que ustedes tienen que trabajar en su programa y en sus repertorios de canto. Así que hasta aquí, muchísimas gracias
por su atención y hasta muy prontito.